esta computadora. Ahí está, ¿verdad? Ya les apareció un mensajito que estoy grabando, ¿verdad? Entonces, como les decía, les voy a enseñar a crear el formulario desde cero sin asistente para formularios. Recuerde que usted al momento de crear el formulario se viene acá asistentes y pues ya se va directamente, ¿verdad? Los pasos se puede decir que serían básicamente los mismos, ¿sí? Los pasos serían básicamente los mismos. Yo voy a cerrar esto que tengo acá. Ahí está. Y sería de seleccionar, lo voy a hacer con el de ventas. Sigo haciendo las pruebas o los ejemplos, ¿sí? Con el de ventas porque se puede decir que como no tiene relaciones, no va a haber complicación al momento de realizar todo esto, ¿sí? Muy bien, teacher. Entonces no va a ser tan, bueno, no van a haber ciertas complicaciones, ¿verdad? Entonces selecciono, pues acá me aparece diseño de formulario, formulario en blanco, ¿sí? Y formulario. Vamos a ver el primero. Si usted se da cuenta acá, yo lo que estoy haciendo en sí es crear, ahí está, miren, un formulario express, se puede decir, ¿sí? Simplemente dándole un clic, ¿verdad? Es decir, se va a adaptar a todo lo que yo ya tenga creado, ¿sí? Se va a ir adaptando a la tabla que yo ya tenga, y si yo no le quiero o no quiero perder tanto tiempo agregando, quitando, poniendo, haciendo esto, el otro, usted viene, selecciona formulario y mire, me muestra un formulario como estos, ¿verdad? Entonces acá no hay mayor cosa que hacer. Vista diseño, si queremos modificarlo, en este caso ni siquiera lo voy a guardar, ¿verdad? Lo voy a cerrar y no lo voy a guardar, pero ya sabemos para qué funciona esa opción, ¿verdad? Luego tenemos crear diseño de formulario, mire, y me aparece esto. Acá es en donde le digo que usted puede ir agregando básicamente lo que necesite, ¿sí? Si usted se da cuenta, me aparece la opción de este lado en herramientas, mire, que dice agregar campos existentes y me va a aparecer mostrar todas las tablas, ¿sí? O la lista de campos que yo tenga. Se puede decir que aquí es un formulario ajeno a lo que yo tenga seleccionado, ¿sí? O sea, el diseño de formulario se puede decir que no se va a adaptar directamente a una tabla en específico, sino lo va a generalizar, ¿sí? Entonces viene usted, ¿sí? Mostrar todas las tablas acá abajo, mire, y va a seleccionar lo que usted necesite. En este caso, pues, el de ventas, y mire, puede ir ya sea agregando los datos, dándole doble clic, mire, los datos que vaya necesitando. ¿Ya vio? Y el de total. Cuando usted ya tenga sus datos, pues simplemente podría, por así decirlo, guardar. Le vamos a poner ventas. ¿Sí? Uy, perdón, ventas 2 porque ya hay uno que existe. Ventas 2. Sí, le vamos a dar a aceptar. Y mire, ya quedó nuestro formulario, por así decirlo, sin básicamente un diseño en específico. Es decir, solo la hojita en blanco. Mire, ¿ya vio? Es decir, solo la hojita con los campos requeridos. Si usted quiere modificar este formulario, vista diseño, ¿sí? Y si se da cuenta, pues puede ir modificando ya sea aquí, ¿sí? Ya sea alto, ancho o lo que usted necesite, ¿verdad? La mayoría de veces estos formularios me permiten dos tipos, o bueno, un tipo de vista extra a todos los demás. Si usted se da cuenta, me aparece vista hoja de datos, que en este caso me muestra la tabla. ¿Ya vio? Vamos a ver la peculiaridad de esto. Cuando yo estoy en bueno, cuando yo creo el diseño de formulario, se puede decir que estoy unificando estas dos funciones dentro de un formulario. Lo bueno de acá es que puedo ver la tabla, como también puedo ver el formulario. ¿Vista formulario? ¿Ya vio?
me aparece como si fuese un formulario en sí, y la vista hoja de datos que me aparece la tabla, ¿sí? La tabla. Si yo cierro esto, ¿en dónde lo voy a encontrar? La mayoría de veces, usted cuando está en la vista de diseño y quiere agregar lo que necesite, si se da cuenta, pues aquí en diseño, en la ficha diseño, mire, le va a aparecer agregar campos existentes. Esto tómelo en cuenta porque muchas veces uno dice, pero este cuadrito me aparecen las propiedades, las opciones, pero yo no quiero que esté ahorita. Ok, lo cierra. Después, ¿y dónde está el cuadrito? ¿Verdad? ¿Dónde lo agregó? Entonces viene usted a agregar campos existentes. Selecciona y ya le aparece de nuevo el cuadrito que usted tiene acá, ¿verdad? También lo mismo con la hoja de propiedades, ¿sí? Entonces, estos dos de acá, como les había dicho, pueden aparecer acá, agregar campos existentes o hoja de propiedades. Es básicamente lo mismo con esto, ¿verdad? Voy a borrar esto, porque se supone que aquí, hagamos de cuentas que lo acabamos de crear de nuevo, ¿verdad? Vienen hojas de propiedades y le aparece todo lo que tiene que ver con su hojita, es decir, con este espacio en donde estamos trabajando. ¿Cuál es el plus de esto? ¿Verdad? Que tiene los dos diferentes tipos de vista formulario y vista hoja de datos, ¿verdad? Si en dado caso usted no quiere estar abriendo tabla, cerrando tabla, abriendo formulario, cerrando formulario, y luego de nuevo cierra formulario y viene tabla y así sucesivamente. Usted se puede cambiar directamente desde acá. ¿Le puede agregar lo que usted necesite? Sí, lo puede ir agregando, ¿verdad? Entonces acá lo vamos a cerrar y tampoco lo vamos a guardar porque, como les digo, solo son cuestiones que necesito que ustedes sepan que existe, ¿verdad? Luego ya me vengo directamente a formulario en blanco, ¿verdad? Y es básicamente lo mismo, ¿sí? Si usted se da cuenta, aquí ya no me aparece, mire, aquí ya no me aparece la vista hoja de datos, pero sí me aparece la lista de campos, ¿sí? Si yo me vengo a la vista diseño, acá, la vista de diseño, me aparece de nuevo todo esto que yo tengo o que yo necesito acá, ¿sí? Y puedo ir ya sea editando la tabla, ¿sí? O sea, en tiempo real, ¿verdad? Si usted necesita que un dato esté, o necesita que sean 10 datos, o necesita que sean datos menos, usted puede ir realizando lo que vaya necesitando de las tablas, ¿verdad? Si ya se dieron cuenta, esta selección, por cierto, este es un tip, esta selección que estoy haciendo, la estoy haciendo con clic aquí afuera, mire, con clic aquí afuera me aparece esta linita, ¿ya lo vio? Le doy clic hacia arriba y voy seleccionando. Si yo quisiera eliminar todas estas filas, le doy clic derecho, eliminar registro y así sucesivamente. También modificar alto y lo que usted vaya a ir necesitando, ¿verdad? En la vista diseño de la tabla, recuerde que tiene todas las propiedades de la misma. Entonces, acá tampoco voy a entrar en esto, pero como les decía, usted puede ir agregando al formulario que ya tiene, ¿verdad? Los campos que vaya necesitando. ¿Cómo los va a ir agregando? Doble clic. Mire, doble clic, Teacher, y doble por clic, ejemplo, ahí no se pudiesen seleccionar todos con shift. mm, ¿Sí? para que los agregase todos. Ahí mire, Ah, sí se puede. ¿verdad? Pero ahí ya los dupliqué, ¿verdad? Sí, sí, sí. Son como las Gracias, teacher. selecciones de Excel, ¿verdad? Usted viene acá, le da shift hacia abajo y Ujú. presiona enter. Y ahí están todos, ¿verdad? Mm, Muy bien, teacher. Tenía esa dudita ahí en esa parte. Gracias. Tranquilo, no tenga pena. Va. Entonces, como les decía, usted ya tiene esto de acá, ¿verdad? Y ya lo puede ir modificando para donde usted lo vaya necesitando. Si este va a ser su formulario, ¿le puede agregar botones? Sí, también le puede ir agregando los botones que nosotros pues, ya conocemos, ¿verdad? Selecciona lo que necesite, operación con registro, por ejemplo, guardar. eh, ¿Qué le podemos dar? El de nuevo, podría ser, que es uno que sí me interesa agregar. Eliminar, agregar nuevo registro. Siguiente, ¿verdad? Vamos a poner el lapicito, ¿verdad? Siguiente, BTN nuevo. Y ahí está, miren. ¿Cómo es que va a funcionar entonces? Guardamos ventas 2. Ya existe ventas 2. Este sería ventas 3.
Ahí está. Miren. Y entonces, cuando usted ya está acá, vista formulario, puede ir agregando datos. Le da clic. Ahí está, miren. Y de venta, venta 10, ¿verdad? Descripción, ¿qué podría ser? Zapatos, zapatos deportivos. Cantidad, pues tenemos, ¿qué podría ser? Unos 15, ¿verdad? El precio cuesta en 176.50 cada uno, ¿verdad? Y el precio. Ahí ya lo tenemos. Queremos agregar uno nuevo y le damos clic acá abajo. ¿Estamos ahí? Si lo queremos guardar, ustedes ya saben que el botoncito, vista diseño, que es su botoncito de guardar, ¿verdad? Acá. Vamos a poner... Y guardar registro. Ahí está. Siguiente. Ahí está. Siguiente. VPN. Este diseño. Este formulario, perdón. Como usted ya tiene el dato ingresado, ¿verdad? El nuevo, le da a guardar. ¿Estamos? Ok. Eso sería entonces con nuestra vista o con nuestro formulario desde cero. No se van a perder porque ya tienen la idea, ¿verdad? Bueno, esto lo voy a borrar. Cerrar. Sí. Estos dos pues los voy a borrar porque ya los necesito. Ahí está. Y como les digo, ustedes ya no se van a perder porque ya tienen de por sí, ¿cómo se podría decir? El registro o la vista de cómo se han estado trabajando todos los demás, ¿verdad? ¿Alguna duda con esto? ¿Con el formulario en blanco? Si ustedes quieren crear un formulario, ya, les recomiendo aquí, miren. Usted selecciona cuál era el que tenía más datos profesionales, ¿verdad? Selecciona formulario y ya está creado. ¿Bien? ¿Ya vio? Bien. ¿Estamos? Entonces ya viene usted. Así es como le queda, ¿verdad? Se va a la vista formulario y acá abajo pues le aparecen todos los datos. ¿Estamos? ¿Qué es lo bueno con esto también? Para que lo veamos, ¿verdad? ¿Qué es lo bueno con esto? Tenemos nuestra tabla relacionada en la parte de abajo, que vendría siendo referencia. Yo ahorita porque no tengo datos, ¿verdad? Pero vamos a ver, veamos las herramientas de base de datos, relaciones, servicios. ¿Sí? Servicios me tendría que aparecer con profesionales o con la tabla profesionales en la parte de abajo, ¿verdad? Selecciono servicios, crear, formulario para crearlo así de súper rápido y ahí está, miren. Ahí tengo los servicios y vista formulario, ¿verdad? Y lo que tengo relacionado con esta tabla. ¿Estamos? Vamos a ver con referencias. Profesionales está con referencias, ¿verdad? Y referencias, pues referencias ya no está relacionado con ninguno. En este caso sería con profesionales, ¿verdad? Referencias. Uy, ahí está. Formulario. Y ahí está, bien. ¿Por qué no me aparece? ¿Por qué no me aparece la tabla en la parte de abajo? ¿Por qué creen ustedes? Se los Pues lo que acabo de... decía hace un momento, teacher, de que ya no hay relación. O sea, como quien dice, Exactamente. el proceso se terminó en ese último dato. Exactamente. Exactamente. ¿Estamos ahí? ¿Cómo lo ven ahí? Este, En cuanto a formularios, yo siento que no hay mayor cosa, ¿verdad? teacher, y Si, así como ahí en el abajo que aparece también la tabla, también ahí, por ejemplo, si se hiciese alguna modificación o a ingresar un dato nuevo en la parte de la tabla, también se podría, tanto como en el formulario. exactamente, se va actualizando, ¿verdad?
Y si usted es de las personas que trabaja una persona, ¿qué le podría decir? Con la tabla profesionales, Ajá. por ejemplo, el proceso que se ve en las tiendas, ¿verdad? Cuando ya se logran Ujú. conectar todas las bases de datos. En las tiendas, ¿verdad? Que todos utilizan la misma base de datos. Bien podría ser en línea o esa es otra, se podría decir que es otra historia, ¿verdad? Pero, por ejemplo, viene la persona de servicios, ¿verdad? Está ingresando, está ingresando, está ingresando. La persona de referencias es quien atiende, ¿verdad? Perdón, la de profesionales es quien atiende, ¿verdad? Entonces, servicios está del otro lado de la tienda. Ingresa el nuevo cliente, ¿verdad? Ujú. Viene profesionales, verifica, no me ha llegado nada en cuanto a actualización. Usted lo puede actualizar acá, mire. Aquí, Ah, en la parte de arriba, actualiza lo que es, sí, bueno, si le da a actualizar, actualiza solo su tabla, y si le da a actualizar todo, se puede decir que se órale. recarga lo que la persona de enfrente está trabajando, ¿sí? Mm, Es ya, decir, teacher. ajá, es decir, este botoncito de actualizar, úsenlo, ¿sí? Ahí sí que muchas veces uno no sé si se han dado cuenta que usted está ingresando datos en el formulario, ¿verdad? Pero por ejemplo, aquí en ventas, les voy a dar Ujú. el mismo ejemplo que, bueno, yo recuerdo que les había dado este ejemplo, ¿verdad? Pero no está de más, ¿verdad? Usted viene aquí en ventas, ¿sí? Ujú. Agrega el nuevo registro, bueno, vamos a Ujú. ver cuántos tengo. Tengo 10, ahí está. Entonces viene usted, agrega el nuevo registro, vamos a inventarnos otra venta, ya llevamos un montón de ventas. Venta, venta 0, Ventas de Pepsi. 011, nada que ver con precio, ¿verdad? 011, ¿verdad? Entonces, usted viene acá, le vamos a poner, ¿qué otra cosa podría ser? Calcetines, sí, calcetines, cantidad, lleva 150 pares, y el precio están a 15 cada par, ¿verdad? Ujú. Entonces viene usted acá y ahí tiene su precio, ¿verdad? Tiene su precio final, pero se viene a ventas y No todavía no está. aparece. O sea, Mm, usted que está allá enfrente, del otro lado con el cliente, no le aparece. Entonces viene usted, ¿sí? Actualizar todo, ¿sí? Actualiza todo de este lado, actualiza o guarda cualquiera de los dos, ¿verdad? Ahí sí que no es lo mismo actualizar que guardar, ¿verdad? Actualizar sí. cuando usted ya tiene un dato el cual se supone que ya ingresaron y a usted no le aparece, ¿verdad? Mientras que guardar vendría siendo básicamente lo mismo que darle al botoncito acá, pero también lo puede actualizar. Mire, ¿sí? Mm, Aquí ya lo actualicé, ¿ya vio? Aquí ya lo actualicé. ¿Por qué les digo que no es lo mismo? Porque aquí en porque, ventas, ¿verdad? Aquí en ventas, sí, pues. si yo le doy a actualizar y acá no lo han guardado, no aparece, ¿sí? Mientras que si acá lo actualizo, perdón, mientras que si acá lo actualizo, ¿verdad? Ajá. Y acá, perdón, aquí lo guardo y acá lo actualizo, ya me aparece, ¿sí? O Ujú. sea, esa es la diferencia. Guardar en donde se necesita que el dato se quede ahí, ¿verdad? Mm, Guardar y actualizar, ¿verdad? En donde necesite que aparezca. ¿Estamos? También para que lo vayamos viendo, que ese era nuestro, se puede decir, nuestro ejemplo que estamos sí, intentando dar a entender, ¿verdad? me vino Ah, esa pequeña pregunta ahorita que estaba viendo ahí los dos las, botoncitos, ajá, la tabla y también la tabla y el formulario. exactamente. Lo que sí es bueno tenerlo o tener en cuenta es que cada vez que usted agrega un dato, ¡pum!, guardar. Dato, Guardar. guardar, dato, guardar, para que la persona acá ya solo, ya lo tiene, ¿verdad? Actualiza Eso todo lo. y ya le aparecen las nuevas ventas. ¿Estamos? Sí, teacher, gracias. Va, perfecto. Entonces, miren, pues, ya con eso, me imagino que ya comprendemos, ¿verdad?
tal vez no aún 100% los formularios, porque créanme que esto es un mundo, ¿verdad? Pero ustedes ya saben cómo crearlos, ¿verdad? Ya saben cómo defenderse, cómo trabajar en ellos. Cosa que la mayoría de personas lo único que hacen es, bueno, si ustedes vieran cómo me enseñaron a mí formularios, ¿verdad? A mí formularios yo recuerdo que era así como que, bueno, sus tablas les van a crear un formulario y eso les va a servir para ingresar datos. Entonces uno se quedaba así como que, no puede ser, ¿va? Y va, perfecto, está bien. La institución en donde aprendí, pues también no se podía esperar mucho, pero como les digo, nos daban esa idea, o sea, vendía esa idea de que tabla, formulario y formulario para ingresar datos en la tabla, ¿verdad? Para automatizarlo. Pero no se daban estos ejemplos. O sea, estos son ejemplos que se les van a ir dando en el camino, ¿verdad? Y usted ya va a tener como ir solventando. ¿Estamos? También para que lo vayamos verificando. Entonces, en cuanto a tablas, tampoco me voy a detener tanto tiempo de este lado, ¿verdad? Y voy a pasar al siguiente tema, siempre dejándoles la incomodidad, ¿verdad? De que ingresen datos a lo que sea que estén creando. Si ustedes están en su proyecto de parcial, trabajando así como yo estoy trabajando ahorita, perfecto, vayan ingresando datos para que se vayan dando cuenta de cómo es que funciona la entidad relacional, porque tal vez no nos detuvimos tanto en entidad relacional, pero sí es necesario que ustedes vayan, ahí sí que automatizando sus formularios, sus tablas, y puedan ir verificando cómo es que funcionan dichos datos. ¿Por qué les estoy haciendo este paréntesis? Porque haga de cuentas. En nuestro parcial nos decía, agregue datos a servicios. O sea, nuestro primer ejercicio decía que agregara datos a servicios. Luego a profesionales y luego a referencias. ¿Qué pasa si usted agregaba primero datos a profesionales y no habían datos en servicios? Mire qué es lo que pasa. Me voy a venir a profesionales, ¿sí? Aunque no me gustaría que estuviera este con tabla porque necesitaría un par de botoncitos acá abajo, pero voy a hacer el ejemplo, ¿verdad? Acá como no tiene botoncitos para saber cómo o en qué dato estoy, ¿sí? Lo que puedo hacer es ir bajando, igual con tabular, hasta el último, miren. ¿Estamos? Para ir regresando, podemos ir regresando con Shift tabular. De regreso, mire. Entonces, cuando usted llega al último dato, le da tabular y le aparece un registro nuevo, se puede decir. Lo puede hacer también con estas flechitas de abajo. No son tan comunes, la verdad, no son tan comunes, pero sí los invito a que los vayan explorando si no tienen botoncitos, ¿sí? Si usted se da cuenta, acá abajo, bueno, les voy a acercar, me permiten un momentito, les voy a acercar la pantalla porque sí se ve un poquito, se ve lejos, la verdad. Voy a poner mi herramienta para acercar esto. Y voy a poner la herramienta para acercarlo. El que hace zoom. Lo vean también por ahí. ¿Está? Y ok. Ahí está. Ahí ya se acercó. Aquí, mire, me refiero a esto. ¿Miren? A estos botoncitos. Uy, no puede ser. Perdón por ese rayón que salió. En serio. Vamos a ver, control. Ahí está. Ahí está, mire. Entonces, estos botoncitos, ¿sí?
Haga de cuentas de que estos botoncitos, por ser tan pequeños, la mayoría de veces no los utilizamos. Sí los podemos utilizar cuando estamos trabajando en nuestra tabla. Recuerden que nuestro formulario tiene una tabla dividida, entonces por eso es que me aparecen acá. Porque se supone que en mi formulario me debería de aparecer aquí un botoncito de anterior, viendo si no estoy mal, hacia acá, ¿verdad? Un botoncito algo así, ¿verdad? El otro a la par, que debería estar aquí. El otro botoncito a la par, que debería estar aquí. Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces es básicamente lo mismo. Haga de cuenta de que esta flechita que está aquí, es la flechita de ir al inicio. Esta que está aquí a la par es la flechita para ir al anterior. Esta es para ir al siguiente y esta es para ir al último dato. Y luego esta que me aparece con una estrellita es para ir al nuevo registro. ¿Estamos? Se lo hago ver porque tal vez no tienen este, ¿sí? Tal vez su formulario no tenga estos botoncitos, entonces también se puede manejar desde aquí abajo, ¿sí? Entonces, mire, yo me voy a ir a este y ahí está. Mire, estoy agregando uno nuevo. Volvemos a la redundancia en cuanto a relación o entidad relacional, ¿verdad? O relaciones entre tablas. Código profesional, doc 1, 2, 3, por ejemplo. Usted viene, código de servicio, eh, doctor sí, doctor neurólogo, nombre, pongámosle, yo la hago de doctor también. Estío López, sí, dirección, mi dirección de siempre, 5-55. Entonces el teacher está trabajando en la vacuna contra el COVID. Zona 5, fecha de nacimiento, vamos a buscar. Recuerden que aquí lo podemos escribir o lo podemos ir buscando. En este caso es la fecha actual. Yo tendría que darle aquí, ¿verdad? Para ir regresando si en todo caso fuera una fecha actual. Si usted está ingresando fechas actuales, si el tipo de campo es tipo fecha, ¿sí? O se puede escribir. Hagamos de cuentas que fue el 5 del 5 de 1995, ¿verdad? DPI, nos vamos a inventar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, ¿verdad? Número de colegiado, ¿qué le podemos poner? Pongámosle unos 7 dígitos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 55, 55, 55, 55. Usted guarda el dato, vea lo que está pasando acá. Como les decía, ¿para qué están las relaciones? ¿Verdad? Vea lo que estaba ocurriendo acá. Si yo guardo el dato, o si yo le doy al botoncito de nuevo registro, o sea, o guardo este, me va a pedir que ingrese un dato ¿dónde está? En servicios, que es la primera tabla. Por eso existen las relaciones entre tablas. Porque mire, yo le voy a dar acá y dice, no se puede agregar o cambiar el registro porque se necesita un registro relacionado a la tabla servicios. ¿Qué me está diciendo? Que este dato no existe en servicios, en mi tabla principal. También aquí, ¿verdad? Bien. ¿Por qué? Porque el dato que tengo que ingresar debe estar acá. Como yo dije, código servicio con código servicio, acá debería es, o sea, este código servicio que yo tengo acá, ¿sí? Código servicio debería de aparecer acá. No sé si me entienden.
Entonces, no me va a dejar agregar datos si yo no tengo datos acá. Por eso era que les decía, ¿verdad? O también por eso es que los invito a que ingresen datos. Vayan ingresando datos porque así ustedes van explorando. Les aseguro que si, si las instrucciones del parcial hubiesen estado, ¿verdad? Por ejemplo, primero agregue datos en profesionales y luego agregue datos en servicios y por último en referencias. Bueno, el de referencias siempre estaba de último igual, pero el orden, miren, primero datos acá, luego datos acá y luego datos acá. Es decir, el código servicio lo tengo que agregar aquí, lo tengo que ingresar en la tabla, incluso para que me permita agregarlo acá. Es decir, si no hay dato acá, fijo no va a haber dato acá. Y si no hay dato acá, mucho menos acá, no me va a funcionar este. ¿Sí? No me va a funcionar esta tabla. Y si Entonces, no estuviera la tabla, o sea, la relación de las tablas no estuviera en orden, no funcionaría. exactamente. Va, y ahora bien, podría incluso quitar la relación. Vamos a eliminar. No me permite. Vamos a cerrar por partes. Le vamos a dar guardar, sí. Cierto, ese dato no me va a permitir guardar. Eso es lo único estresante de Access, ¿no? De que usted acá, bueno, este sí guardar, porque ventas no tiene nada que ver aquí. Pero el de doctor neurólogo, ese no me va a dejar guardar. Entonces usted lo va a cerrar. Lo recomendable sería abrir la otra tabla, guardar la otra tabla, ¿verdad? O el código, ¿verdad? Vamos a ver los códigos. Porque aquí no me está permitiendo. Mire, si yo le doy guardar, me dice que no. Va, está bien, perfecto, Access, ya entendí. Aceptar. Viene usted y le da a cerrar, me vuelve a aparecer lo mismo. Se queda así como que Access es en serio, ya sé que no tengo datos, aceptar, pero quiero cerrar esto. Dele donde dice cerrar todo. Dice, no se puede agregar el registro, le da a aceptar, ¿verdad? Y acá al final le va a aparecer esto, no se puede guardar el registro ahora. Es posible que Access, bla, 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 desea cerrar el objeto de la base de datos de forma, De datos forma. es decir, pues, con nuestras palabras le está diciendo, desea cerrar y no guardar los cambios que realizó, usted le da así. Entonces lo cierra, ¿sí? Le borra sus datitos y lo cierra, ¿verdad? Ese último, bueno, esa parte del video me imagino que la van a estar repitiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero no me dejaba ingresar datos. No me dejaba ingresar datos, ¿verdad? Si yo quito la relación, que es lo que voy a hacer ahorita, si yo quito la relación, ya me va a dejar ingresar datos, pero volvemos a lo mismo, ¿verdad? Si usted está intentando cerrar y usted así como que sí, Access, ya sé de que no tengo registro, ya sé que no tengo registro, déjame cerrarlo, va a empezar, va a seguir, va a seguir, va a seguir y va a seguir hasta que usted le dé donde diga cerrar todo. Cuando le dé donde dice cerrar todo, le va a aparecer la misma ventanita una vez y luego le va a decir, desea cerrar de forma permanente sin guardar los cambios, usted le da que sí lo quiere cerrar sin guardar. Si no, tendría que modificar el dato o, como le decía, tendría que venirse a servicios, agregar el nuevo código de servicio, que sea exactamente al código de servicio del dato que usted está agregando y luego guardar guardar profesionales, actualizar y ya lo va a poder cerrar. No sé si o se están haciendo bolas, ¿verdad? O sea, solo se podría decir que acá lo recomendable es llevar el orden, ¿sí? Guardar y cerrar. Por eso era que les decía, los invito, cerrar, ahí está. Los invito a que le ingresen datos. Entonces veamos el siguiente ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si acá? Bueno, lo voy a hacer con el de referencias porque me dolería más perder los datos que están aquí y acá que los que están en referencias. Referencias de los datos. Eliminar
Y sí. Uy, perdón, no vi qué decía. Decía... Eliminar, confirma que desea eliminar de forma permanente la relación. Sí, 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 sí. Dice el motor de base de datos profesional porque actualmente se están utilizando por otros usuarios ese proceso, ¿cierto? Bueno, ya tiene datos. Ya tiene datos, entonces se todo. Ya no tengo absolutamente nada. Sí, por los datos que ya tenemos ingresados en profesionales, no me va a dejar quitar la relación. Sí, no, no me deja. Bueno, si en ese caso, ¿verdad? Recuerden el problema que nos acaba de dar, ¿verdad? Si en ese caso usted viene, no me deja. Bueno, si en ese caso usted viene y crea servicios y crea profesionales con todas las de la ley, dijeron por ahí, ¿verdad? Crea servicios y crea profesionales con todo esto, usted puede agregar el dato acá y puede no agregar el dato acá. Es decir, el código, ¿dónde está? Profesionales. Es decir, el código de servicio puede variar y no le va a dar ningún problema, ¿verdad? Lo único malo que cuando usted venga a relaciones y se dé cuenta de que no está relacionado, ya se imagina cuántas alertas le va a estar sacando, ¿verdad? Que no se va a poder hacer esto, que no se va a poder el otro, porque aquí usted está redundando, ¿verdad? Usted está creando duplicidad de datos o está creando datos en donde no deberían de haber datos, ¿verdad? Entonces, o sea, lo que quiero llegar, ¿verdad? Con todo esto es, cuando usted ya esté ingresando datos, ¿verdad? O sea, el ingreso de datos es lo último que usted debe de hacer, ¿sí? Cuando ya esté relacionado, cuando ya estén los formularios ya creaditos, cuando ya esté todo así bonito, ¿verdad? Usted ya puede ingresar datos, ¿verdad? Cuando ya haya relaciones, cuando haya formularios, ¿verdad? Cuando ya haya, cuando las tablas, usted ya sabe que las tablas pues no tienen ningún problema, ¿verdad? Entonces, como les decía, a eso era lo que quería llegar, ¿verdad? Ahora bien, con todo lo que les acabo de explicar, porque yo siento que fue como súper resumen de todo, ¿hay alguna duda o algo que se les haya pasado por alto, algo que no hayan entendido para verificar? O ya se me durmieron. Uy, ahí está. Pues sí, dudas, dudas, comentarios, lo que usted guste. ¿No? Ronald, Zulma, Wendy, Marisol, Miguel, ¿están ahí? Pues yo, teacher, por ahorita, las dudas que tenía, las que consulté hace un momento, y la última de ahorita de la relación que le preguntaba. Ah, ok, perfecto. Ujú. Y ahí estamos bien, Pero, ¿verdad? sí, teacher. Pero si tengo alguna duda, pues yo le comunico. Ah, perfecto. Va. Entonces, miren, pues, ¿qué es lo que o qué es lo que vamos a empezar a trabajar? En este caso, como les había dicho, tenemos tema nuevo. Lo bonito que vamos adelantados, ¿sí? Vamos adelantados al tiempo que deberíamos de llevar. ¿Recuerdan el primer cuadrito que les enseñé? En donde les dije que la base de datos se conformaba de la siguiente manera. Pero a veces se reían ustedes. Es que no tengo mouse. Ya se imaginan cómo estoy ahorita. Ahí está. Por mi mouse. Con el mouse es mucho más fácil trabajar con esta herramientita, por eso fue que me estaba confundiendo. Como les decía, la base de datos, mmm, haga de cuenta que es todo lo rojo. La base de datos se conforma por blue, que vendría siendo tablas, ¿sí? Formularios, luego vienen las famosas consultas, ¿sí? Y por último,
los informes. ¿Por qué dejo siempre informes de último? Porque es una manera de representar físicamente. Es mucho más fácil de entender que toda la lógica que llevan estas dos herramientas que ustedes hasta el momento imagino que se han estado quebrando la cabeza con ellos. Es decir, estos dos últimos temas, el que viene ahorita es algo fuerte, pero es mucho más fácil que las tablas, ¿sí? Si hablamos de dificultad, el primer lugar se lo lleva la tabla. Tabla y relaciones. Segundo lugar, se lo llevaría las consultas. ¿Sí? Y luego, tal vez un poquito no tan difícil, los formularios y pues los informes, que es pues ahí sí que pan comido. Nada que ver con la lógica que se lleva en tablas y en relaciones. Entonces, por eso es que lo estoy dejando de esta manera. ¿Por qué les digo que vamos adelantados? Porque todavía tenemos varias clases para verificar y afinar consultas, que eso yo creo que me lo van a entender en 2 clases, si mucho 3, e informes, ¿verdad? Entonces, por eso es que les digo, vamos de tiempo, vamos bien, ¿verdad? Lo difícil es la lógica de la tabla tipo de campo, ¿verdad? O sea, cómo usted se muda de Excel a Access. Ahorita que ya estamos aquí, pues me imagino que está súper fácil, o lo van a seguir viendo súper fácil. Entonces, una consulta, bueno, consultas hay diferentes tipos de consulta. Hay consultas de selección, ¿sí? Consultas de búsqueda, consultas de eliminación, ¿sí? Y consultas de actualización. Es decir, las bases de datos de por sí, ¿verdad? Las bases de datos de por sí nos presentan diferentes tipos de consulta. Voy a venir a crear de una vez. Ahí está. Diferentes tipos de consultas que, si usted se da cuenta, tenemos, mire, consultas, bueno, acá tenemos asistente para consultas sencillas, asistente para consultas de tabla de referencia cruzada, o sea, tablas bueno, en este caso tienen cierta relación, que si usted modifica un dato en una tabla, se modifica en la otra, y usted tiene ese tipo de referencia en ambas tablas, entonces a eso le llamamos referencia cruzada. Asistente para búsqueda de duplicados, ¿sí? Y asistente para búsqueda de no coincidentes, datos que no sean, se puede decir, datos que no estén, que estén en una tabla y no estén en la otra. Entonces, a la mayoría de consultas se les entiende como búsquedas, ¿sí? La mayoría de consultas se les entiende como búsquedas. Yo me voy a ir a mi navegador de Google, ¿sí? Y vamos a poner consultas, bueno, definición con consultas, va a ser en base de datos general, ¿sí? Base de datos, ¿sí? O sea, hablando de que puede ser consulta en Access, consulta en SQL, en MySQL, consulta en Oracle, consulta en diferentes tipos de gestores de bases de datos, o lo que se entienda como bases de datos. ¿Qué es una consulta? Miren, vamos a abrir esto, ¿sí? Una consulta sirve para extraer información. Esto sería bueno que lo apunte, ¿sí? Vamos a entrar aquí. Aquí es donde vamos a entrar después, miren, por cierto, a la página que estaba ahí abajo. Y era lo que les decía, miren, una consulta sirve para extraer información de una base de datos. Permite, era lo que les decía, agregar datos, eliminar y cambiar. Tómese como una consulta, ¿sí? Para crear datos, una consulta para eliminar o una consulta de actualizar, ¿sí? O sea, ese es el principio general, ¿sí? Repito esta definición, ¿verdad? Una consulta sirve para extraer información de una base de datos, permite manipular datos, ¿sí? Permite agregar,
permite eliminar y cambiar. Así es como usaremos esta palabra. Bueno, aquí ya me da otra pequeña definición, igual se lo voy a leer. Sin embargo, no solo hay que escribir una solicitud aleatoria, debes de escribir una consulta basándote en un conjunto de códigos predefinidos, que de modo que tu base de datos pueda entender la instrucción. Era lo que les decía. Más adelante usted le va a dar ciertas instrucciones a su base de datos. Le va a decir, ve y elimina esto. Ve y actualiza esto. Ve y modifica esto. Ve y, ¿qué le podría decir? O crea esto, ¿verdad? O muéstrame esto. Entonces, a eso es a lo que se refiere esta persona, ¿verdad? De modo que la base de datos pueda entender la instrucción, nos referimos a este código como lenguaje de consulta, ¿verdad? Bueno, aquí pues ya no vamos a entrar tanto en esto, ¿verdad? Pero como les digo, aquí, la definición, esta definición que está acá, está súper, mire. Si usted me contesta esto en el examen, ahí mismo ya ni le reviso lo demás, le pongo 100 y gana por... No, son bromas. Gana por decreto, dijeron los chicos que estaban pensando que iban a ganar por... 100 menos el 1 y un 0. Va. Como les decía, entonces viene usted. Una consulta sirve para extraer información de una base de datos. Mejor explicado, no puede estar, ¿verdad? Entonces me voy a ir a mi base de datos. ¿Qué quiere decir con extraer información? ¿Cómo se va a presentar la información al momento de que yo la vaya a utilizar? Recuerde que la base de datos en sí sirve para la utilización de datos. Hablemos de manipulación de datos, ¿sí? Si usted quiere eliminar los datos, los elimina. Si usted quiere agregar datos a una tabla, los agrega. O sea, esa es la función de la base de datos, ¿verdad? La consulta es que esa información manipulable que usted ya tiene, la muestre o la presente. ¿Para qué? Pues usted decide qué es lo que va a hacer con ella. Viene la SAT, por ejemplo, traigamos el ejemplo de los negocios que hemos estado trabajando, cada quien con su negocio propio, lo que sea. Viene la SAT, necesita los datos de, ¿qué le podría decir? De todo, del 1 de octubre al 13 de octubre. Hoy es 14, ¿verdad? Entonces usted realiza una consulta para, como decía ¿verdad? Para extraer la información de la base de datos. Entonces viene usted, crea su consulta, etcétera, y pum, le muestra la información. Bueno, ahí está la información, estas son las ventas. Ah, ok, los quiero impresos. Usted ya hace su informe, le da control P y listo, ¿verdad? Pero vamos a la consulta, ¿verdad? Usted busca información. Usted busca información y esa información la modifica. Usted busca información y esa información la elimina. Usted busca información y esa información ¿qué le podría decir? La modifica, actualiza lo que usted tenga que hacer con la información. Entonces, la consulta en sí me va a servir para buscar datos dentro, por ejemplo, de ventas, ¿verdad? Dentro de la base de datos, dentro de las tablas. ¿Por qué les pongo el de ventas? Porque es donde tenemos más datos, ¿verdad? Aparte de servicios, ¿verdad? Que hay como 10 datos nada más, pero en ventas ya tenemos 11, entonces nos puede servir para esto. Entonces viene usted y le dice a la base de datos, necesito realizar una consulta, ¿verdad? Esta consulta necesito que tenga las ventas, un ejemplo, las ventas mayores de 300 quetzales. Y pum, me lo tiene que mostrar, ¿sí? Luego viene usted y le dice, necesito que me muestre, o de la tabla de ventas, siempre tomando en cuenta la tabla de ventas, de todos los productos. Yo recuerdo que el producto se llamaba material de algo, ¿verdad? Entonces viene usted y le dice, necesito que me muestre todos los productos que empiecen con M, ¿verdad? Entonces, usted le da la instrucción, que por cierto ya les voy a explicar cómo hacerlo, le da la instrucción, ¡pum!, le va a mostrar todos los datos que tenga que ver o que inicien con M o con materiales, ¿verdad? Por ejemplo, hablando de lo que tenemos aquí,
ventas. Ahí está. Con C tenemos, o productos con C, tenemos cargadores, tenemos cables, tenemos cajas y tenemos calcetines. ¿Sí? Pepsi vendiendo cajas de cereal, por cierto, nada que ver, pero bueno, para que me vayan entendiendo, ¿verdad? Entonces viene usted y le dice a la consulta, siempre con una instrucción en específica, ¿verdad? Aquí ya vamos a entrar un poquito a esto de la PROGRA, como les había dicho, lleva mucha PROGRA Access. Entonces ya viene usted, crea el criterio, le da la instrucción, lo escribe, ¿verdad? Lo puede hacer escrito como también de una manera manual con un asistente que es en como lo vamos a estar viendo, ¿verdad? Entonces viene usted, necesito que me muestre todos los productos con C, porque yo recuerdo que había un producto que empezaba con C, pero todavía no tengo el dato, entonces necesito realizar una consulta. Lo único que va a hacer es decirle que le muestre calcetines, cajas, cables y cargadores. Solo esos datos me van a aparecer en la tabla o en la consulta, en la ejecución de la consulta. ¿Sí? No sé si me están entendiendo la idea de para qué son las consultas. Sí, teacher, sí, he entendido yo que, ahí sí que, como dice la palabra consultas, ¿verdad? Que esto ya trabaja como que más, de forma más, más específica dentro de la base de datos. Perfecto. La información que uno desea visualizar. Y en base a la información, pues ya uno selecciona lo que se visualiza, ya uno selecciona lo que se necesita. Eliminar, actualizar, Sí, etcétera, sí. ¿verdad? Ahí estamos. Con Ronald estoy bien. Con Ronald no tengo problemas con él. Zulma, Wendy, Marisol, Miguel. Si opinan que lo mismo que Ronald, pues me imagino que también van a estar bien. ¿Para qué sirve una consulta? Sí le entendí ahí, ¿verdad? Sí, estamos bien. Sí, hacemos una búsqueda de lo que queremos ver en la base de datos, ¿no? ¿Verdad? Digamos, Perfecto. así como usted decía con C, pues si lo hacemos con P, pues van a aparecer las playeras, los pantalones. Perfecto. Perfecto. Va. Si usted necesita, por ejemplo, eliminar todos los que empiecen con Z, se eliminaría zapato deportivo, ¿verdad? O usted necesita, resulta que la persona que está ingresando los datos de zapatos, a todos los zapatos, pues le puso S, ¿verdad? Entonces viene usted y actualiza todos los que lleven la cadena de texto a patos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, veamos la funcionalidad. Cositas como esas son las que se van creando en la consulta. Entonces, ¿cómo es que vamos a ir creando la consulta? La consulta de por sí, si usted se da cuenta, lo podemos hacer en asistente para consulta, que es en donde nosotros teníamos el primer dato, o en diseño consulta. Yo en lo personal, ya después de un par de encuentros con Access, ¿verdad? Ya se me hace mucho más fácil diseño consulta. Así como el de formulario. Pero como el proceso es asistente de consulta, pues vamos con asistente de consulta. Viene usted, selecciona qué es lo que le muestra. Nueva consulta, mire. Asistente para consultas sencillas, una consulta simple, ¿verdad? Asistente para consultas de tabla de referencia cruzada, como le había dicho, información que hay en dos tablas. ¿Se va a prestar nuestra base de datos? Sí, porque tenemos dos, bueno, todo está relacionado, ¿verdad? Asistente para búsqueda de duplicados. Por ejemplo, yo tengo en otra tabla algún Vent 06, Vent 006 y un Vent 005, entonces va a buscar todos los que están duplicados, ¿verdad? O por ejemplo, si tenemos, en este caso, otros calcetines acá abajo, pues nos muestra los de calcetines. Y asistente de búsquedas que no coinciden. Por ejemplo, Vent 009 y la otra llega, bueno, hablando de servicios, uno llega hasta el 10 y el otro llega hasta el 11.
me estaría dejando o me estaría mostrando solo el 11, que son los que no aparecen. En este caso utilizamos una sencilla, ¿sí? Una sencilla, le damos a aceptar y ahí está. ¿Qué es lo que vamos a consultar? ¿O qué es lo que queremos que nos muestre? Todo, ¿verdad? Le damos todo. Le damos acá en siguiente. ¿Qué es lo que queremos hacer que nos muestre? Ya sea que la consulta detalle o que la consulta solo me resuma. Si en detalle muestra cada campo y cada registro, ¿sí? Así como nos dice en la instrucción. En un resumen, usted puede personalizar las opciones del resumen y decirle, por ejemplo, la cantidad total o el precio total nada más, ¿sí? Cantidad por precio total, un ejemplo, ¿verdad? Si usted quiere solo la suma de las cantidades, pero quiere el promedio del precio. Si usted quiere el total más alto, siempre con la suma de cantidades, ¿verdad? O si quiere el precio más bajo con el total más alto. Entonces, usted puede ir jugando con esto, ¿verdad? Yo en lo personal, pues le vamos a dejar solo el de suma de total, porque pues estamos empezando, ¿verdad? Y le vamos a dar a aceptar, ¿sí? Le vamos a dar siguiente. Queremos solo un resumencito, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer, verdad? Acá, el título que va a tener la consulta. Tomen en cuenta que las consultas ya no son objetos. Las consultas ya no son instrucciones. Por ende, aquí, a usted se puede dar el tip. Mire, aquí ya no me aparece junto. ¿Ya vio? Es decir, ya no me aparece. Uy, ventas, consulta. ¿Sí? Ya no me aparece junto. Incluso ya no le agrego una abreviatura, así como los formularios y los botones. Como ya no es un objeto, esto ya es una instrucción. Ya le puedo dejar en su espacio, le puedo poner el nombre que yo quiera. ¿Sí? Vamos a abrir la consulta para verificar cómo nos quedó. Lo podemos modificar desde la vista de diseño, pero esto ya se los muestro el día lunes, ¿verdad? ¿Cómo lo vamos a hacer desde la vista de diseño? Le damos finalizar y ahí está, miren. Aquí ya me aparece la suma de totales, ¿sí? Ya me aparece la suma de todos los totales. Mire, si usted quiere, por ejemplo, solo estas, mire, ya empieza a filtrar, ¿verdad? Si usted quiere, por ejemplo, solo los datos de 2000, ¿sí? Este ya es de 200, el de arriba también es de 200, ¿sí? Solo los de 2000, ¿estamos? Esas son las consultas, es decir, lo que me está mostrando en sí es esto. Si hubiesen datos que no tienen un total, en este caso, en nuestra tabla, no va a pasar porque nosotros tenemos un campo calculado al final que, aunque yo no lo agregue, se agrega, ¿verdad? Entonces, solo las vacías, seleccionar todos, los deselecciono, bueno, también es un tip. Si usted los selecciona todos, se los marca, les pone todo el chequecito. Si usted lo quita, se desmarca todos. Entonces, viene usted, solo las vacías quiere, ¿verdad? Le vamos a dar a aceptar, ¿verdad? No tengo datos vacíos, ¿verdad? Si le quiere agregar, bueno, lo voy a seleccionar todo. Si le quiere agregar, por ejemplo, ¿qué le podría decir? Solo los de 3000, los deselecciona. Vamos a buscar, bla, 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 bla. Aquí está, 3700. ¿Verdad? Estamos. Las consultas, esta es una consulta sencilla, ¿sí? O sea, lo único que hicimos acá, también para que usted lo tome en cuenta, ¿verdad? Lo único que hicimos acá que fue agarrar datos y mostrarlos. Así de simple, ¿verdad? Como les había dicho, ya más adelante, pues ya venimos y bueno, quitamos esto, ponemos el otro, ¿verdad? Le agregamos ya desde el diseño de consulta, que por cierto se los voy a mostrar también para que no se queden con esa inquietud, cómo es la vista de diseño de la consulta. Mire, esta es la vista de diseño. Con esto vamos a estar trabajando, ¿verdad?
Pero, como les decía, esto lo vamos a ver después. Entonces, para que no se quedara con la duda, ¿verdad? Con esto es con lo que vamos a estar trabajando, ¿bien? Con esto. Y en cuanto hayan varias tablas o con referencia cruzada, como nos decía, pues aquí ya me aparece la otra relación, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, hay algo que sí me gustaría dejar. Ahí está. Me gustaría dejar como claro. Las consultas, según el parrafito que vimos, habla de que ya nosotros lo debemos pasar a nuestro lenguaje, ¿sí? Ya lo pasamos a nuestro lenguaje de programación, cualquiera que sea el lenguaje que vamos a estar utilizando, para poder especificar las consultas. Eso quiere decir que tiene que haber una manera, ¿cómo les podría decir? Tiene que haber una manera de cómo se muestran o cómo hacer que se muestren las consultas. Es decir, hay una manera de cómo darle la instrucción a la base de datos. Para eso vamos a buscar criterios de consulta. ¿Sí? Criterios de consulta, que son, se puede decir, las fórmulas de Excel, ¿verdad? Por así decirlo, no quiere decir que eso sea. Es como las fórmulas de Excel. Es decir, ese montón de signos que quitamos, ponemos, etc. Para eso, pues ya me voy a venir directamente acá, ¿sí? Voy a abrir mi nueva pestaña y vamos a poner criterios para consultas en Access, que me va a redirigir directamente a la página oficial de Access. Mire, aplica criterios a valores de texto en Access, ¿sí? Entonces, viene usted, entra a este link incluso yo se lo voy a mandar, ¿sí? Y acá, mire lo que le aparece. Me aparece cómo lo puedo ir utilizando, ¿verdad? Y criterios. Creo que tenga el link en otro. No tengo el link acá. Permítame. Algo está saliendo mal. Aquí. Criterios. Aquí está. Esta es. ¿Cómo se va a dar cuenta que es la página? Porque mire el tamaño de la página. Mire todo lo que puedo bajar. Aquí era donde le decía. Mire, aquí me dice, bueno, busque esto en Google. No lo busque. Yo se lo voy a copiar y se lo voy a mandar a WhatsApp. Y usted, mire, va a entrar a ese link y mire todo lo que le aparece. Le aparece lo que yo le acabo de contar con mis propias palabras y le aparece cómo se utiliza. Si usted baja, usted se quiere ahorrar toda la fatiga y se conforma con lo que yo les acabo de decir, perfecto, no tenga pena. Mire, se viene hasta acá abajo y aquí aparecen, mire, los ejemplos de las consultas. Mire qué cantidad de ejemplos hay. Entonces, es imposible, bueno, hay quienes sí lo hacen. Conozco un par de personas que ya saben todas estas consultas de memoria, pero mire, todo esto que está apareciendo aquí le va a servir para ejecutar sus consultas. Hay de fecha, ¿sí? De cantidades, ¿bien? Mire ese montón de fórmulas. Hay de, si no estoy mal, de texto, de datos, de sí o no, ¿sí? De tipo de campo. Todo tiene que ver con el tipo de campo. Mire. Entonces ahí, como les había dicho, tenemos una cantidad enorme de información. Como les digo, todo esto yo se los mando, ¿sí? Yo se los mando. No aparece el botoncito de compartir. No, bueno, yo se los mando, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan tener ahí. No es necesario que se los aprenda de memoria, ¿sí? No es necesario que se los aprenda de memoria. Ahí sí que es una cantidad enorme de consultas. Entonces, esos criterios pues los vamos a ir agregando acá, ¿bien? Pero como le digo esto, pues ya lo vamos a ver el lunes un poquito más tranquilos. ¿Vamos? Guardar y cerrar. Guardar.
Cerrar y cerrar. Aquí pues la voy a eliminar. Esta pues no me va a servir para lo que yo quiero, ¿verdad? Estamos ahí, ¿cómo lo ven? Pues se mira algo entretenido, teacher. Ah, esto va a estar alegre. Ahorita se va a Y poner. ahí estaba viendo yo Exacto. lo que estaba mostrando de internet, que ahí está, hay bastantes instrucciones ahí, ¿verdad? Sí, es un bastante grande. Sí, bastante grande. Este es como un Sí. rompecabezas. Sí. Como les digo, está entretenido, ¿verdad? Pero créame que después cuando usted lo entienda, va a ser hasta más consultas va a querer. Como decimos en el buen Chapín, se pica uno. Sí, es que todo esto es súper interesante ustedes. Créanme que todos ven a Access como el ogro malo, pero ya estando aquí es donde lo Ya enamora a ladró. uno. Sí, sí, está súper bonito. Pues, bueno, voy a dejar de grabar esto, ¿verdad? ¿Alguna duda que quieran que quede grabada? De mi parte, por el momento, no, teacher. No, va, perfecto. ¿Y algo más? ¿No? Si hay No, duda, la profe, yo solución. creo que tenemos que practicar y irnos guiando en el video, Sí, porque sí está muy complicado un poquito esto. va. Voy a detener la grabación hasta aquí.